Vamos a iniciar nuestro quinto video de la materia de la asignatura de dirección y control con la dirección y el análisis del presupuesto base cero. La agenda de presentación de este video es el siguiente. ¿Quién es Peter Peer, el creador de presupuesto con base cero? Algunos elementos fundamentales de su biografía, las dimensiones del impacto de la metódica de Peter Fear en la administración y la gerencia, los aportes de Peter Fear con respecto al presupuesto base cero, los componentes claves de este modelo, de este sujeto, las ventajas y desafíos del modelo de Peer, el impacto histórico y moderno. ¿Y Venezuela qué? Un poco un análisis de los elementos del presupuesto en el caso de Venezuela, el análisis de los presupuestos en entornos del siglo XXI, como los entornos VICA y BANI, las adaptaciones necesarias para la metodología de este presupuesto base cero en el contexto de Venezuela, los obstáculos legales para la implementación del presupuesto base cero, otro tipo de presupuesto basado en actividades y una suerte de resumen con respecto a estos temas. Esta será la agenda de presentación de este video número 5. Vamos. ¿Quién es este señor? Este catire, que se llama Peter Fear, creador del presupuesto base cero. Aquí tienen dos de sus textos publicados vinculados a este tipo, a esta tipología de presupuesto. Bueno, una biografía corta del señor Peter Fear es que este señor es un influyente economista y gestor financiero de los Estados Unidos, nacido en 1942. Aunque su nombre no siempre aparece en los libros de textos generales, su impacto en la administración pública y corporativa moderna es profundo, debido a su enfoque radical sobre la eficiencia financiera. Su obra bibliográfica central es la siguiente, tiene dos libros realmente. Un primer libro es El presupuesto base cero, que quizás sea su obra cumbre, una herramienta de gestión práctica para evaluar gastos. Es el trabajo el título del libro y salió al aire en 1973, es su obra más famosa y emblemática. Esa es una obra que ha impactado grandemente y que incluso ha llegado a Venezuela desde hace muchos años. En ella detalla el proceso de construir un presupuesto desde cero anualmente, obligando a justificar cada gasto y cada partida. Fue traducida a más de 50 idiomas y se convirtió prácticamente en manual de trabajo de una gran cantidad de empresas. El presidente Jimmy Carter lo contrató para implementar el presupuesto base cero, primero en el estado cuando él era gobernador y posteriormente cuando Carter llega a la presidencia, este economista es llamado a lo que es la administración central y generó una gran influencia en todo lo que sería la administración federal y el manejo de los recursos a nivel central en los Estados Unidos durante este tiempo histórico. Dimensiones del impacto de la metódica de Peter Fear en la administración. Supone diferentes dimensiones. Una primera dimensión es la dimensión técnica. Él introdujo una metodología rigurosa de clasificación a manera de ranking y priorización del gasto
que transformó la contabilidad administrativa en una herramienta de planificación activa. Manejó la idea de los programas y de los proyectos y de las actividades generales y específicas por programas y proyectos. Luego, también tiene una dimensión política, ya que demostró que las técnicas de eficiencia del sector privado podían adaptarse para modernizar la gestión estatal y la rendición de cuentas. Esa, esa, esa idea de borrar el límite radical entre la administración presupuestaria pública, estatal y, y privada ha sido uno de sus grandes logros y ha traído beneficios tanto para las empresas como para el gobierno, porque en la medida en que haya un discurso presupuestario universal, pues por supuesto va a haber una mejor comunicación entre el sector privado y los gobiernos. Y posteriormente hay una dimensión académica, ya que su trabajo es un pilar en el estudio de las finanzas públicas y corporativas, siendo tema recurrente en programas de posgrado y doctorado, incluso estudios básicos, por su enfoque en la optimización de los recursos escasos. Bueno, no hay que justificar nada, verbo y gracia aquí presente, aquí estamos trabajando con la teoría de Peter Thiel para explicar el tema del presupuesto en la universidad. Los aportes de Peter Thiel no solo transformaron la técnica contable, sino que también cambiaron la cultura organizacional de las instituciones. Un paso muy importante y muy difícil, porque la cultura organizacional, que es una amalgama de muchísimos elementos constitutivos, su cambio positivo y direccionado es muy difícil. Y no obstante, este instrumento, que comenzó siendo prácticamente un manualito, se ha convertido en toda una estrategia de modificación de la cultura de una organización, porque el pase del orden de el presupuesto a una cultura presupuestaria ha impactado la cultura general de las organizaciones, particularmente en el sector del Estado. Eso lo he podido percibir y lo he visto en muchísimas organizaciones del Estado en Venezuela que llevan su presupuesto, su proceso de formulación y de control presupuestario muy organizado, con sus cuentas muy organizadas, y en base y a partir de ese instrumento se formalizan las finanzas, lo que serían los fondos de los recursos, ¿no? Si una partida presupuestaria, por ejemplo, te dice que cuenta con 100 millones de bolívares, de una u otra manera los dosavos o los recursos que el gobierno central le ha dado a la organización en función de esa partida tienen que estar en la cuenta de banco. O sea, es una manera de controlar que el dinero se utilice en lo que se estimó que se iba a utilizar y que se controle cuál es la salida. Es un mecanismo de auditoría brutal. Un auditor inmediatamente va a buscar el presupuesto, el presupuesto aprobado para saber cuál es el grado de sanidad del manejo de los fondos en una organización. Así que realmente esta metodología del presupuesto es fabulosa. Aportes del modelo presupuesto base cero. El primer aporte es el quiebre con el incrementalismo. Antes de decirlo común era que el presupuesto incremental, que existiera el presupuesto incremental, es decir, tomar lo gastado el año pasado y sumarle un porcentaje. Es lo que prácticamente se llama en la administración un presupuesto reconducido. Asume que el futuro va a ser igual al pasado y pone un porcentaje con respecto a la inflación o a cualquier otro gasto distinto. Phil aportó la visión de que el pasado no justifica el futuro, es decir, que el pasado está pasado y que lo dejen en el pasado.
y que el presupuesto debe comenzar de nuevo con un nuevo plan, con una nueva proyección. Su mayor contribución fue obligar a las organizaciones a reevaluar la validez de cada programa, de cada actividad, en cada ciclo, en cada momento histórico, evitando que las ineficiencias se volvieran crónicas. El pasado, con el pasado, olvidado. El aporte 2 es una metodología de los paquetes de decisión. Este es su aporte técnico más tangible, pues este autor sistematizó la toma de decisiones al exigir que cada unidad operativa, cada unidad administrativa, cada cajita, prepare documentos estandarizados que incluyan análisis de la relación costo-beneficio, qué ganamos con cada dólar invertido, consecuencia de la eliminación, es decir, qué sucede exactamente si este departamento o proyecto deja de recibir los fondos. Muchas veces tenemos ahí una cosa que se llaman fondos muertos, proyectos que no aportan mucho y lo que generan es gasto y no inversión. Y el otro punto serían los niveles de esfuerzo. La opción de financiar una actividad al 50, al 70 o al 100%, evaluando los resultados a cada nivel. Esto es lo que se conoce como paquetes de decisión y es uno de los aportes de la metodología de FIR. Y la tercera es la priorización jerárquica o el ranking en que se encuentran. Este autor introdujo un proceso lógico para la escasez de recursos. En lugar de recortar un 10% a todos por igual, lo cual es ineficiente, propuso un sistema de escalafón. Los gerentes deben ordenar sus paquetes de decisión de mayor a menor importancia. La alta dirección traza una línea de corte según el dinero disponible y solo se financia lo que queda por encima de la línea, asegurando que los recursos vayan a lo que es estratégicamente vital. Es una buena oportunidad. El aporte 4 es la integración entre planificación y presupuesto, que siempre se ha vuelto, siempre es confuso, porque parece que ese delta entre la planificación y el presupuesto eh, genere confusiones, como es un límite o como son dos formas de presentación, en muchos casos eso genera pérdida de la dirección. Históricamente los planes estratégicos y los presupuestos corrían por caminos separados. Este autor, Fir, logró unirlos y el presupuesto dejó de ser un simple listado de facturas para convertirse en el reflejo financiero del plan estratégico. Si una actividad no contribuye a los objetivos del año, el sistema lo detecta y lo elimina automáticamente. El aporte 5 es el fomento de la responsabilidad gerencial. Al involucrar a los jefes de departamentos en la creación de los paquetes y en la defensa de sus presupuestos, FIR descentralizó la responsabilidad financiera y esto generó dos elementos fundamentalmente. Por un lado, mayor conciencia de los costos. Esto hace que los gerentes dejaron de ver el presupuesto como dinero de la empresa y empezaron a gestionarlo como sus propios recursos. Y luego una identificación de duplicidades, que eso ocurre mucho dentro de las empresas. Al detallar actividades, se hicieron visibles procesos que se repetían innecesariamente en distintas áreas y que muchas veces se juxtaponen o se, o se entrelazan de una manera poco eficiente. Y aquí vemos un resumen del impacto del modelo del presupuesto base cero. Por un lado tenemos el aporte y por el otro lado tenemos, en la segunda columna, perdón, tenemos el cambio generado. El aporte base cero, el aporte es, bueno, que empezamos de cero. El cambio generado es de dar de derechos adquiridos a justificación total. ¿Ok? Nada es de nadie. Realmente hay que justificar los gastos. Otro aporte son los paquetes de decisión.
de datos aislados a información estructurada para decidir, el ranking de recursos lineales a asignaciones estratégicas de recursos, y en el caso del aporte de la visibilidad de gastos ocultos a transparencia operativa completa. Eso es un resumen de los aportes del impacto del modelo de presupuesto base cero. Componentes claves del modelo de este autor. Para implementar esta técnica, FIR introdujo dos conceptos operativos fundamentales. Uno son los paquetes de decisión y otro la jerarquización o ranking. Con respecto al primero, a los paquetes de decisión, son documentos que describen una actividad específica, sus metas, los costos, los beneficios y las consecuencias de no realizarla. Esto permite a la gerencia comparar diferentes actividades entre sí. Realmente es un reanálisis del plan operativo, de un plan, ya sea un plan trimestral, semestral, anual o estratégico. En, en este modelo, la presupuestación o el discurso cuantitativo obliga a hacer una revisión de qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, quiénes lo van a hacer, dónde se va a hacer y con qué lo vamos a hacer. Es decir, desde el con qué lo vamos a hacer, que es el presupuesto, se está reanalizando todo eso que se llama plan. Y lo tiene que hacer cada gerente, cada unidad, cada empleado. Entonces, eso organiza la empresa y la pone en su justo lugar, donde la gente sabe qué, cuándo, cómo y con qué es lo que va a hacer. Se acaba esa idea de que aquí todos hacemos de todo con todo lo que tenemos de una manera donde todo es de todos. Ese análisis es el análisis del desorden y del desastre. Y la jerarquización se da porque una vez creados los paquetes se ordenan de acuerdo a la importancia de la rentabilidad. Va a ser mucho más estratégico y mucho más apetecible aquello que genera una renta mayor e inmediata que otro proyecto que no lo haga. De esta forma, si los recursos son limitados, se cortan primero los paquetes que están al final de la lista. Es decir, es una forma de jerarquización y priorización del fondo. Ventajas y desafíos del modelo de FIR. Una de las ventajas es la optimización de recursos, elimina gastos innecesarios o redundantes. Y su desafío es la carga administrativa, requiere mucho tiempo, esfuerzo, documentar todo desde cero. Es que realmente es una reingeniería de la planificación, de la acción y te lleva como a hacer una auditoría general de todo lo que está pasando en la empresa. Otra ventaja sería la alineación estratégica, que identifica qué actividades contribuyen realmente a los objetivos. El desafío allí es la resistencia cultural y romper la idea de que esto lo hemos venido haciendo así siempre. Los jefes de departamento suelen temer recortes en sus áreas, se protegen, se cubren las realidades organizacionales. El cambio molesta en muchas oportunidades. No todos los gerentes y no todos los ámbitos organizacionales están preparados para el cambio. Muchas veces decimos, sí, estamos listos para el cambio. No, la gente, las organizaciones tienen un estado de confort donde se echan, por decirlo de alguna manera, donde se sienten cómodos, donde se acostumbran. Y el presupuesto es un motor que empieza a movilizar ese estado de confort. Y luego viene otra ventaja que es la identificación de ineficiencia. Obliga a los gerentes a repensar sus procesos y a darse cuenta de cuáles son sus áreas oscuras, dónde no se están haciendo las cosas bien, en qué parte del proceso los costos están aumentando y los beneficios disminuyendo,
¿En qué punto del mercado estamos fallando? ¿En qué punto de la tecnología no estamos no estamos en la punta? Preguntas como esas son el resultado de un análisis de FEAR. Y por supuesto, esto requiere datos. Ese es un desafío, ¿no? Requerir y obtener, construir, porque el dato es una construcción del sujeto. Construir los datos, tenerlos a disposición, saberlos manejar e interpretar es muy importante. Se habla con mucha ligereza del dato, pero saber interpretar los datos, alzar un discurso científico a partir de un dato, es algo que no necesariamente una empresa está preparada para ello, sobre todo las empresas pequeñas. Las empresas grandes tienen sendas unidades de investigación y desarrollo y tienen dinero para poder contratar profesionales que manejan el área. Las empresas pequeñas no. La pequeña y la mediana empresa es la más incapacitada para estar en el límite de las oportunidades. Impacto histórico y moderno. Bueno, como les decía, Jimmy Carter, siendo gobernador de Georgia, leyó el artículo de FEAR en Harvard Business Review y lo contrató para implementar el sistema en el estado. Más tarde, como presidente, intentó llevarlo a un nivel federal. En la actualidad, tras décadas de uso moderado, el ZBB ha tenido un renacimiento masivo. Grandes corporaciones lo utilizan para ganar agilidad frente a entornos volátiles como el BUCA y el BANI, permitiendo una reasignación rápida de capital hacia la innovación y la tecnología. ¿Y cómo podemos, cuál ha sido el recorrido de todas estas informaciones y de todo este sistema presupuestario que se ha puesto, que ha nacido en el país, en el país más grande de América y en este poderoso país que es Estados Unidos? ¿Y cómo llegó aquí? ¿Qué pasó aquí? La aplicación del modelo de Pittsfield en Venezuela es no solo posible, sino que muchos expertos la consideran una herramienta de supervivencia empresarial ante contextos de alta incertidumbre y distorsiones económicas. De hecho, hace muchos años que esta metodología se utiliza para la formulación, control del presupuesto público en Venezuela. Sin embargo, su implementación en el país tiene matices muy específicos debido a la volatilidad del bolívar y la dinámica del mercado local. Detalles, vamos a ver algunos detalles de la adaptación de estas metodologías en nuestro país. El cero como escudo ante la inflación se da en economías estables, con un presupuesto incremental entre 5 a 10% respecto al año anterior y funciona bien. En Venezuela, por variaciones de precios constantes, el presupuesto del año pasado es irrelevante. Este presupuesto en base cero no es posible en Venezuela en este tiempo y momento debido al conjunto de factores económicos que modifican desde la paridad cambiaria, el valor de la moneda, hasta el uso de la misma. Entonces, se requieren de aderezar. No diríamos que no es utilizable este tipo de presupuesto, pero hay que combinarlo con otros elementos para que sea mucho más realista y mucho más capaz de impedir las equivocaciones con respecto a la asignación de recursos. La ventaja de FIR es que cuando obliga a justificar a cada gasto desde cero, las empresas evitan arrastrar costos indexados, material muerto, gastos sombra, ¿verdad? Innecesarios para la gestión. Estos servicios que ya no son rentables debido al cambio en el poder adquisitivo del consumidor, pues por supuesto quedan fuera del ranking del presupuesto. Priorización en entornos VICA y VANI. El entorno sí importa. Claro que importa el entorno. Aquí tienen una metáfora de las frutas. Ustedes saben que una manzana podrida pudre otras, al igual que una naranja.
Venezuela es el ejemplo académico perfecto de un entorno VICA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, o un entorno BANI, que se define como frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Con el modelo FIR permite a las gerencias venezolanas identificar qué actividades son críticas para la supervivencia y cuáles son las deseables. En momentos de crisis de flujo de caja, la jerarquización y orden de FIR ayuda a decidir qué cortar, qué presupuesto cortar, sin destruir la estructura central operativa del presupuesto y del plan. Es recomendable que analicen de manera especial este tema de los entornos del siglo XXI, porque a partir de cada entorno, el manejo gerencial y administrativo se vuelve distinto. Adaptaciones necesarias en el contexto de la Venezuela del 2025. Para el modelo FIR, para que sea útil en Venezuela, debe sufrir tres modificaciones claves. Uno, la multimoneda. Los paquetes de decisión deben evaluarse en unidades de valor estable como el dólar para que la justificación del gasto tenga sentido técnico a mediano plazo. Bueno, en verdad, prácticamente la moneda de uso universal en Venezuela para los negocios es el dólar. El bolívar es un referente para pagar la camioneta. Es un referente muy bajo, ¿no? Con el bolívar pagan los sueldos y con el dólar se mueve la economía. Allí hay una distorsión de la economía brutal, brutal. Y de lo que se trataría para que haya una economía sana es la dolarización de los sueldos y salarios, ya que las utilidades de las empresas privadas están dolarizadas. Se debe dolarizar el, el valor de los sueldos y salarios, sobre todo el de los docentes. El otro punto son las revisiones de ciclo corto. Mientras FIR lo diseñó para ciclos anuales, en Venezuela se aplica de forma trimestral o mensual. No se puede esperar un año para volver a cuestionar la base cero. Esto trae distorsiones en el sistema porque el corto plazo está destruyendo la sistematización y la lógica del presupuesto en base cero. Y otras adaptaciones necesarias en el caso de Venezuela para el manejo de esta teoría sería el enfoque en el flujo de caja. Más que en el beneficio contable, el modelo se usa para asegurar que cada bolívar o dólar invertido genere un retorno inmediato que proteja la operatividad de la empresa. Muy bien, seguimos. Ahora miremos un poco los obstáculos locales para la implementación del presupuesto base cero. Primero, los costos administrativos. Implementar el base cero requiere mucho tiempo y personal analítico. En Venezuela, donde el talento humano calificado ha emigrado, tenemos la mayor migración de América Latina en este siglo, eh, pues habría que realizar un ejercicio exhaustivo porque es un reto logístico para estas empresas. Se requiere pues algún personal calificado. Y las pequeñas empresas, los emprendimientos, por supuesto, no tienen los fondos para pagar estos profesionales. Otro obstáculo para la implementación del presupuesto con base cero podría ser la rigidez legal. Algunas estructuras de costos en Venezuela, como los pasivos laborales o ciertos impuestos, son difíciles de cuestionar desde una base cero, porque están anclados a normativas legales rígidas que deben ser colocadas. O sea, no se puede extinguir el pasado porque la ley obliga a que existan ciertos elementos que deben estar allí. Así que
eh, esa metodología habrá que adaptarla, hay que hacer una adaptación. Más teoría sobre el presupuesto. Como estamos hablando del presupuesto, podemos seguir indagando sobre cómo la economía, o la teoría económica más bien, nos aportan elementos para estudiar el presupuesto. En verdad, el presupuesto tiene que ser un elemento flexible que apoya a la gerencia y que apoya a las organizaciones, no una camisa de fuerza, no un bloque de hierro que impida la gestión. Cuando el director de presupuesto le dice a los gerentes, no se puede, no hay, no existe, no se puede hacer nada, realmente usted se está convirtiendo, este tipo de análisis y de presupuesto se convierte en un óbice, en un obstáculo, en un impedimento para la gestión y la gerencia. Tiene que haber un conocimiento pleno por parte de los gerentes en el área de finanzas y presupuesto, sobre todo en el sector público, de todo el andamiaje modificatorio para que el presupuesto acompañe a la gestión y no viceversa. Y no la gestión vaya en función de la rigidez presupuestaria. Si eso se da desde el punto de vista de la segunda opción, es un grave error. Es un grave error. Seguimos. Tenemos otro tipo de presupuesto que es el basado en actividades. Deriva de la gestión y el costeo basado en actividades. Su fundamento teórico es que la teoría sostiene que las actividades consumen recursos y los productos consumen actividades. Por lo tanto, presupuestarlo nos da un mapa de qué recursos necesitamos por producto y por actividad. La mecánica es, en lugar de presupuestar por departamentos, se presupuesta por el costo de los procesos necesarios para alcanzar un nivel de producción o servicio determinado. Es decir, sé qué me cuesta cada actividad y a partir del resultado de cada actividad. No es la cajita. Generalmente una actividad pasa por varios departamentos y por varias estructuras. La aplicación es ideal para entornos de manufactura compleja o servicios donde la eficiencia operativa es clave. Otro punto, otro presupuesto es el presupuesto flexible versus el presupuesto fijo. Esta distinción es vital para la gestión del control y evaluación del desempeño organizacional y del personal. El presupuesto fijo o estático se diseña para un solo nivel de actividad. No cambia si el volumen de ventas o producción varía. Por el contrario, el presupuesto flexible se ajusta automáticamente según los niveles reales de actividad. En este sentido, la teoría del control permite un análisis de variaciones más justo, separando las desviaciones causadas por la eficiencia de las causadas por el volumen de actividad. Se nota. Ahora tenemos otro modelo que es el modelo que se llama Beyond Budget, que es más allá del presupuesto. Es una corriente moderna que critica el presupuesto anual rígido por considerarlo obsoleto en entornos volátiles, como el BUCA, el BANI y el TUNA. Su fundamento teórico se alinea con teorías de agilidad organizacional y descentralización. Su estrategia propone sustituir el presupuesto anual por pronósticos rodantes, el Rolex Forecast y objetivos basados en indicadores de desempeño en lugar de límites de gastos fijos. La visión de este modelo, más allá del presupuesto, es que busca que la organización responda con mayor rapidez a los cambios del mercado, sobre todo y particularmente en entornos BUCA o entornos BANI. Seguimos. Veamos entonces
un resumen de las teorías de elaboración de los presupuestos. Por un lado tenemos la estrategia, después tenemos el enfoque principal, la ventaja clave y la desventaja. En la estrategia incremental tenemos el enfoque principal es historia y pasado. Su ventaja clave es su simplicidad y estabilidad. Y su desventaja es la falta de innovación en el gasto. Con la estrategia del presupuesto base cero, el enfoque principal es la justificación total. Su ventaja es la eficiencia máxima de recursos y su desventaja es la alta carga administrativa. Con la estrategia presupuestal basada en actividades, el enfoque principal es el análisis de los procesos y la búsqueda de la eficiencia en función de ellos. Su ventaja clave es la alineación de todos estos procesos con la operatividad del sistema y la búsqueda de sus resultados. La desventaja clave es que requiere sistemas de datos precisos. Y finalmente tenemos el Rolling Forecast, cuyo enfoque principal es la continuidad y la agilidad que nos brinda este tipo de presupuesto. Su ventaja clave es la adaptabilidad en tiempo real y su desventaja es que puede generar falta de foco anual. En resumen, la elección de una estrategia presupuestaria no es solo técnica, sino organizacional. Mientras que una entidad pública o establecimiento puede optar por un modelo incremental por su previsibilidad, las organizaciones que operan en entornos altamente competitivos o en crisis suelen requerir modelos de base cero o beyond budgeting para garantizar su sostenibilidad financiera y capacidad de respuesta. En verdad, estos presupuestos de base cero abortan lo histórico, pero quizás lo histórico pueda servir para o ver cuál fue el error cometido o determinar cuál es la mínima consideración económica que se requiere, porque en base a estos considerandos, entre muchos otros, se puede enfrentar la incertidumbre. Quizás uno de los elementos que más caracteriza los presupuestos, sobre todo en un entorno como el venezolano, es la incertidumbre. Por más, si usted se pone a escuchar los analistas económicos que de alguna manera están dando información y usted compara, por ejemplo, la vocería de uno con la vocería de otro, están diciendo cosas completamente distintas del mismo proceso y del mismo punto. Las coincidencias son mínimas. ¿Y esto qué te está diciendo? ¿Que están equivocados? No, no necesariamente están equivocados. Quizás están, por una parte, angulando distintos puntos de vista sobre una misma problemática. Están anclándose en análisis desde distintos elementos, distintos factores, distintos objetos de estudio. Eso hace, por supuesto, que los resultados del análisis sean completamente diferentes. Entonces, dentro de esa amalgama de consideraciones, es difícil acertar con respecto a lo que pueda suceder. Por otra parte, el presupuesto público es imperialista en el caso de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado maneja unos presupuestos que impactan grandemente en la economía, amén del conjunto de normas, leyes y procedimientos que desde el Ejecutivo se asuman para la toma de decisiones y los impactos económicos que puedan estar sucediendo. Por lo tanto,
Estos presupuestos base cero arrancan como con un año nuevo y permite hacer algunas observaciones y movilizaciones. Las diferencias, las diferentes, las diferencias fundamentales entre los presupuestos tradicional y base cero son las siguientes. Con respecto al elemento, punto de partida, enfoque, justificación y participación. En el punto de partida, el presupuesto tradicional se utiliza los datos del año anterior. En el presupuesto base cero se tiene una hoja en blanco y se presupuesta lo que va a pasar ese año. El enfoque del presupuesto tradicional es cuánto más necesitamos, o sea, cuánto más necesitamos este año con respecto al año pasado. Y la pregunta del presupuesto base cero es por qué necesitamos gastar esto este año. Es diferente la pregunta y es diferente el análisis. La justificación con respecto al presupuesto base cero es solo se justifica el incremento. O sea, no se justifica la partida completa. En el presupuesto base cero se justifica la partida, por lo tanto se justifica la acción a realizar con esos fondos. Y eso legitima o no el plan y, por supuesto, la gerencia del plan. Y el último elemento es la participación, que en el presupuesto incremental principalmente se utiliza el departamento financiero. Para el presupuesto base cero, en el presupuesto base cero, la participación gerencial aumenta, la cantidad de personas involucradas aumenta, no solo en el proceso de formulación, aprobación y ejecución y control. Y esto trae grandes beneficios a la empresa, porque en la medida, y a la gerencia, porque en la medida en que mayor cantidad de personas en la organización estén enterados de lo que está pasando financieramente, se pueden tomar mejores decisiones y se puede llevar adelante el presupuesto de manera más participativa. En síntesis, ¿verdad? Ya al cierre de este video, podemos asumir las siguientes conclusiones. Presupuesto y gerencia. La evolución de la gerencia en el siglo XXI ha transformado la noción de presupuesto de ser una simple hoja de cálculo, de control, a convertirse en un instrumento dinámico, no solo de la gerencia, sino de la supervivencia de la empresa. En entornos definidos por la volatilidad y la incertidumbre, las teorías modernas han dejado de ver el presupuesto como un plan rígido, estático, anual, riguroso, como una camisa de fuerza, por decirlo metafóricamente hablando, integrándolo en marcos de agilidad organizacional, donde la asignación de recursos debe ser tan fluida como el mercado mismo. Esto es muy importante, porque si el mercado es altamente volátil, nuestro presupuesto y nuestra agilidad gerencial debe ir alineado, debe ir en línea, debe ir cerca de estos movimientos externos. Otro elemento para VUCA. En el contexto de entornos VUCA, que significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, y más recientemente el entorno BANI, que significa frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Imagínense ustedes este entorno BANI. El presupuesto debe alinearse o se alinea con la gerencia estratégica adaptativa. Ese es un tipo de gerencia que
se moviliza en el contexto de estos entornos. Gerencia estratégica adaptativa. Aquí el presupuesto base cero de FIR cobra una relevancia renovada, ya que no permite el arrastre de ineficiencias del pasado. Muy importante esta consideración. Las organizaciones del siglo XXI utilizan la presupuestación para forzar una revisión constante de sus modelos de negocio. Es decir, el instrumento no está muerto ni es un listado de números, sino que está vivo, se moviliza, es una palanca de rastreo, de mejora, de diagnóstico, de análisis gerencial, asegurando que el capital no esté atrapado en procesos obsoletos, sino disponible para la innovación inmediata. Aquí tenemos un elemento que se llama la teoría de la triple hélice. La teoría de la triple hélice y la gerencia enfocada en la sostenibilidad ESG también han redefinido la estructura presupuestaria. Muy interesante esta teoría de la triple hélice que la vamos a ver posteriormente. En ella se muestra lo siguiente: ya no basta con medir la tasa interna de retorno, es decir, el beneficio o utilidad de una inversión, conocido como ROI. Los presupuestos modernos deben incorporar e incorporan partidas específicas para el impacto social y la regeneración ecológica. Este elemento permanece de forma constante y ojalá estos videos crearan conciencia en las empresas, a los empresarios, a los estudiantes y en las plataformas del gobierno, que todo presupuesto debe estar armonizado con este elemento de la sustentabilidad y sostenibilidad. Y con esta idea de la regeneración ecológica. Es decir, ¿cuánto dinero se ha destinado en este presupuesto para contribuir, apoyar, profundizar, impactar en la regeneración ecológica de dos puntos? Punto suspensivo. Su comunidad, su entorno, su espacio vital. ¿Cuáles son los daños ecológicos que su empresa está causando? ¿Los tiene contabilizados? Contabilícelo. Porque si los tiene medidos y contabilizados, usted puede apoyar en la regeneración de esos elementos. Es probable que lo pueda hacer. Si en Caracas, por ejemplo, todas las empresas y todas las industrias reeditaran una parte de su contabilidad y de sus ingresos en la recuperación del río Guaire, de norte a sur, de este a oeste, ese tema de la limpieza y de recobrar nuevamente un río limpio, ya estuviera ahí. Pero todo se le deja a papá Estado. Y lamentablemente las consecuencias de ese abandono, yo diría así, un abandono, es que los proyectos no se cumplen y, y la infección sigue corriendo de norte a sur. Ayer estaba terrible ese río porque cada vez que llueve sube y contamina todo lo que hay en su paso, porque la contaminación del agua genera contaminación del aire y eso trae enfermedades a los animales y a los animales que caminan en dos piernas. Entonces, esta visión sistémica del presupuesto exige que cada paquete de decisión, como propuso el autor, FIR, sea evaluado no solo por su eficiencia en costos, sino por su capacidad de regenerar valor compartido y resiliencia en el ecosistema
donde opera la institución. Usted ha diagnosticado el ecosistema donde está su empresa. ¿Qué es eso del ecosistema empresarial o del ecosistema natural en donde se moviliza su empresa? ¿Tiene alguna idea de lo que eso significa? ¿Cómo, cuál sería el beneficio que usted podría tener cuando tiene determinado cuál es su ecosistema? Es muy interesante. Luego tenemos el presupuesto y la inteligencia artificial. La integración de la transformación digital y la inteligencia artificial en la gerencia contemporánea ha dado paso a lo que se conoce más allá del presupuesto, a una técnica. Esta corriente propone una gestión descentralizada donde el control no se ejerce mediante límites de gastos estrictos, sino a través de metas de rendimiento y confianza en el liderazgo local. El presupuesto actúa aquí como un organismo vivo que se recalibra mediante análisis de datos en tiempo real, permitiendo que la gerencia pase de una postura reactiva a una propuesta proactiva, es decir, de vamos a resolver problemas a vamos a evitar que los problemas aparezcan ante los cambios sistémicos de la economía global. Ese es el presupuesto y la inteligencia artificial. Es decir, de cómo la inteligencia artificial acompaña a la gestión gerencial y al presupuesto para lograr una mejora permanente y una buena gerencia. Hasta aquí hemos llegado con este video, que es el video número 5. Estaremos aclarando dudas y cualquier detalle, cualquier elemento que no esté claro aquí, pues por supuesto la idea es que lo consulten, que lo vamos a, que lo, que lo analizamos y lo compartimos positivamente. Muchas gracias. Muchas gracias.